Acababa de hacer la transferencia bancaria cuando vi la notificación. Retiro de efectivo. 4.500 reales. Se me congeló el corazón. El dinero que transferí para el pasaje de Roberto a Maceió, para su viaje de pesca con amigos, había sido retirado en efectivo el mismo día. ¿Por qué retirarlo si era para comprar un pasaje? Las piezas comenzaron a encajar mientras observaba a mi marido hacer las maletas, revisando su móvil con una sonrisa que intentaba disimular. 3 horas después, escondida detrás de una columna en el aeropuerto, lo vería embarcar hacia el paraíso. No con sus amigos, sino con la mujer que reconocí de inmediato. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Mi nombre es Ana Carolina. Tengo 35 años y trabajaba como analista financiera en un banco de São Paulo. Era un lunes soleado cuando Roberto, mi marido de 7 años, mencionó casualmente que iría a pescar con los chicos de la oficina el fin de semana siguiente. Patty dijo que el pronóstico para Maceió es perfecto, comentó durante el desayuno. Nos quedaremos en la posada de su hermano. Patty era Paulo, su mejor amigo y colega de la constructora, donde Roberto trabajaba como ingeniero desde hacía casi una década. No era la primera vez que organizaban estos viajes, así que no vi motivo para sospechar. Al menos, no en ese momento. Necesito 4.500 para el pasaje, me dijo. Puedo pagarte el próximo mes. Estamos esperando el bono del proyecto Alameda. Claro, respondí, mientras untaba mermelada en mi pan. Te lo transfiero hoy. Fue solo esa noche, mientras veíamos la televisión, que noté lo distante que estaba Roberto, revisando constantemente su móvil. Cuando le pregunté quién le enviaba tantos mensajes, dijo que era el grupo del viaje, organizando los últimos detalles. Creo que me voy a dormir, le dije, levantándome del sofá. Mañana tengo una reunión temprano. Roberto apenas levantó la vista de la pantalla. Yo me quedaré un rato más. Buenas noches. A la mañana siguiente, hice la transferencia como prometí. Normalmente, no monitorearía nuestras cuentas. Siempre respeté su privacidad, pero había algo extraño en el comportamiento de Roberto en los últimos días. Por eso, decidí revisar la aplicación del banco por la tarde. Fue entonces cuando lo vi. El dinero había sido retirado en efectivo solo 2 horas después de la transferencia. ¿Por qué retiraría todo en efectivo si era para comprar un pasaje en línea? La duda comenzó a carcomerme. Esa noche, Roberto se estaba duchando cuando su móvil vibró sobre la mesita de noche. Nunca fui de revisar los mensajes de mi marido, pero algo me impulsó a mirar la pantalla. Era una notificación de WhatsApp de alguien guardado como Carlos Zeng. El mensaje parcial decía: confirmado para el viernes. No olvides. Carlos trabajaba en la misma constructora, pero algo no encajaba. ¿Por qué tantos planes para una simple pesca entre amigos? ¿Por qué tanto secreto? En los 2 días siguientes, Roberto parecía cada vez más nervioso y reservado. El jueves por la noche, mientras dormía, hice algo que jamás imaginé. Desbloqueé su móvil. La contraseña seguía siendo la misma, la fecha de nuestra boda. ¡Qué ironía! En WhatsApp busqué la conversación con Carlos Zeng. La foto de perfil no era de Carlos, sino de una mujer. Empecé a leer los mensajes y sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Ya compré los bikinis que pediste. No puedo esperar a verte usarlos, decía uno de sus mensajes. Ya puse la excusa de siempre en casa. Hasta me transfirió el dinero de los pasajes. ¿Puedes creerlo?, respondió Roberto con un emoji de risa. Pasé toda la noche en vela, mi mundo derrumbándose.
Las lágrimas rodaban mientras repasaba mentalmente los últimos meses. Los constantes retrasos en el trabajo, los viajes de negocios que parecían más frecuentes, las noches en las que volvía a casa oliendo a un perfume que no era el mío. ¿Cómo fui tan ciega? A la mañana siguiente, me despedí de Roberto con una sonrisa forzada. «Buen viaje, amor. Diviértete con los chicos», dije, fingiendo normalidad. «Gracias por entender, Carol. Te amo», respondió él, dándome un beso rápido. «Te llamo cuando llegue allí». Apenas el taxi dobló la esquina, agarré mi móvil y llamé a mi mejor amiga, Marcia. «Necesito que vengas a buscarme», dije con la voz ahogada. «Roberto me está engañando y voy a seguirlo hasta el aeropuerto». Marcia llegó en menos de 20 minutos, sin hacer preguntas. De camino al aeropuerto, le conté todo lo que descubrí. Ella me escuchaba en silencio, apretando el volante con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. «¿Estás segura de querer hacer esto, Carol?», preguntó finalmente. «Verlo con tus propios ojos te va a doler mucho más». «Necesito asegurarme», respondí, mirando por la ventana. «Necesito verlo». Llegamos al aeropuerto de Guarulhos con 2 horas de antelación. Roberto había mencionado que su vuelo saldría a las 11, pero no dijo la aerolínea. Revisamos el panel de salidas. 3 vuelos a Maceió esa mañana. Nos posicionamos estratégicamente en una cafetería con vista a los mostradores de facturación. Marcia pidió 2 cafés que quedaron intactos sobre la mesa. «Si de verdad está con sus amigos, nos vamos, y nunca tendrás que contar que viniste hasta aquí», dijo, sosteniendo mi mano. 9:30. 10 en punto. Nada de Roberto. Fue a las 10:15 que lo vi entrar en la terminal, tirando de una maleta con ruedas. Mi corazón se disparó, pero no estaba preparada para lo que vi después. A su lado, caminaba una mujer de pelo largo y oscuro, a la que reconocí de las fotos de la fiesta de fin de año de la empresa. Elena, la arquitecta que había empezado a trabajar allí 8 meses antes. No iban de la mano, pero la familiaridad entre ellos era obvia. Roberto le puso la mano en la cintura mientras esperaban en la fila. Ella apoyó la cabeza en su hombro por un instante. Pequeños gestos que hablaban mucho. «Es ella», susurré a Marcia, quien me apretó la mano con fuerza. Observé a Roberto sacar documentos de la mochila. 2 pasajes. Los pasajes que yo había pagado. «Vámonos», dije, levantándome con las piernas temblorosas. «¿No vas a confrontarlos?», preguntó Marcia sorprendida. Miré por última vez a la pareja, ahora sonriendo, al recibir sus tarjetas de embarque. Roberto parecía tan feliz, tan despreocupado. «No», respondí con una calma que no sentía. «Aún no. Necesito un plan primero». De camino a casa, lloré como nunca había llorado. 7 años de matrimonio, todos los sueños compartidos, la casa que construimos juntos, las conversaciones sobre los hijos que tendríamos en el momento adecuado, todo se desmoronaba ante mis ojos. Marcia me dejó en casa y se ofreció a quedarse conmigo, pero le pedí que me dejara sola. «Necesito pensar», le dije. Una vez sola, caminé lentamente por la casa, observando cada rincón que Roberto y yo habíamos elegido juntos. Las fotos de nuestra boda en la playa de Ubatuba, recuerdos de los viajes a Gramado y Paraty, la colección de vinos que empezamos en nuestro 3er aniversario. Cada objeto parecía contener una mentira ahora. Me senté en nuestra cama king size y finalmente permití que la rabia superara a la tristeza. Roberto no solo me estaba engañando, sino que se burlaba de mí, usando mi dinero para llevar a su amante a un resort. Mi móvil sonó.
Era un mensaje de él. Llegamos a Maceió. Clima perfecto para pescar. Te llamo más tarde. De la audacia de la mentira, encendió algo dentro de mí. Si quería descubrir toda la verdad, necesitaba actuar mientras tenía la casa solo para mí. Empecé por el despacho, revisando cada cajón y carpeta. En el fondo del armario encontré extractos de una tarjeta de crédito que no reconocía. Restaurantes caros, grandes almacenes, un hotel boutique, gastos que nunca aparecieron en nuestras cuentas conjuntas. La mayoría de las transacciones se concentraban en la región de Berrini, donde estaba su oficina. Fotografié cada página con mi móvil. El siguiente descubrimiento fue aún más revelador. Dentro de una caja de zapatos en el armario, encontré recibos de joyas y un folleto de un resort exclusivo en Maceió. Paquete romántico para parejas, decía el titular. Las fechas coincidían exactamente con la supuesta pesca. Mi teléfono volvió a sonar, asustándome. Era Marcia. «¿Cómo estás?», preguntó ella, preocupada. «Encontrando más mentiras», respondí con la voz ronca de tanto llorar. «Esto no es novedad para nadie en su oficina, Carol», dijo Marcia, dudosa. «Daniela me contó lo que todos saben. Llevan saliendo meses». Daniela era prima de Marcia y trabajaba en el departamento de RRHH de la constructora. La información me golpeó como un puñetazo en el estómago. Todo el mundo lo sabía, excepto yo. «Deberías consultar a un abogado», sugirió Marcia. «Lo haré», afirmé. «Pero primero necesito saber exactamente a qué me enfrento». Después de colgar, continué mi búsqueda. No pude acceder al portátil de Roberto, protegido con contraseña, pero su tableta, que usaba con menos frecuencia, estaba desbloqueada. Allí encontré lo que buscaba: correos electrónicos intercambiados con Elena, conversaciones de WhatsApp guardadas en la nube, fotografías. Las imágenes me golpearon como puñaladas. Roberto y Elena, abrazados en el mirador del Parque do Ibirapuera, besándose en lo que parecía ser la terraza de un restaurante, sonriendo en la entrada de un hotel. En algunas fotos, usaban la misma ropa que vi a Roberto vestir en diferentes días, cuando alegó estar trabajando hasta tarde. Entre los mensajes, descubrí la verdad sobre cómo empezó todo. Un proyecto conjunto en la constructora, horas extras, atracción mutua, los clichés típicos de infidelidad en el entorno laboral. Lo que me revolvió el estómago fue descubrir que Elena sabía perfectamente que él estaba casado. Ella no era una víctima engañada, era una cómplice consciente. «¿Qué le dijiste a tu mujer sobre el viaje?», preguntó ella en un mensaje. «Lo de siempre, voy a pescar con los amigos. Hasta me dio el dinero para el pasaje. ¿Puedes creerlo?», respondió Roberto con un emoji de risa. La rabia me inundó al leer esas palabras. No solo me traicionaba, sino que se burlaba de mí con su amante. 7 años de matrimonio reducidos a un chiste cruel. Esa noche, Roberto me llamó como prometió. Actué con normalidad, preguntándole cómo estaba el tiempo en Maceió y si se estaba divirtiendo con los amigos. Cada mentira que salía de su boca alimentaba mi determinación. «Te extraño», me dijo al final de la llamada. «Yo también», respondí, sorprendida de lo convincente que soné. «Buena pesca, mi amor». Al colgar, tomé una decisión. No lo confrontaría por teléfono, ni montaría una escena dramática cuando volviera. Mi respuesta sería más calculada, más definitiva. A la mañana siguiente, consulté a un abogado recomendado por Marcia.
Le mostré las pruebas que había reunido y le expliqué mi situación. El doctor Méndez me escuchó atentamente, tomando notas. Señora Almeida, usted tiene un caso sólido para el divorcio contencioso por infidelidad, me explicó. Con estas pruebas, podemos asegurar una división de bienes favorable a usted, especialmente considerando que él ha estado utilizando recursos conjuntos para financiar su aventura extramatrimonial. Salí del despacho con un plan legal claro, pero necesitaba algo más. No solo quería el divorcio, quería que Roberto entendiera exactamente lo que había perdido. Esa tarde, llamé a mi jefe en el banco donde trabajaba. Necesito unos días libres, le expliqué. Estoy pasando por una situación familiar complicada. Claro, Carolina, me respondió con simpatía. Tómate el tiempo que necesites. Con este asunto resuelto, fui al banco. Transferí la mitad de nuestros ahorros conjuntos a una cuenta exclusivamente a mi nombre, dejando documentación detallada de la transacción para el proceso de divorcio. Era mi derecho legal, como me había explicado el abogado. Luego hice algo que nunca imaginé que haría. Llamé a la madre de Roberto. Doña Teresa siempre fue buena conmigo y sabía que adoraba a su hijo. No quería destruir esa relación, pero tampoco podía permitir que ella viviera en la ignorancia mientras yo cargaba con la verdad sola. «Carolina, qué sorpresa», contestó ella con su tono cariñoso de siempre. «¿Cómo estás, querida? Necesito hablar con usted personalmente, doña Teresa». Le pedí con toda la compostura que pude reunir. «¿Puedo visitarla mañana?» Su voz cambió, notando la seriedad en la mía. «Claro, te espero para el almuerzo». Después de colgar, miré alrededor de la casa que había compartido con Roberto. Pronto tendría que decidir si quedarme o irme, pero por ahora, ese espacio me pertenecía tanto como a él. Y mientras él disfrutaba de las playas de Alagoas con su amante, yo reconstruía mi vida sobre las ruinas de sus mentiras. Esa noche, por primera vez desde que descubrí la verdad, dormí profundamente. Ya no era solo una esposa traicionada, era una mujer con un plan. La casa de doña Teresa, en el barrio de Brooklyn, siempre me pareció un refugio de paz. El jardín bien cuidado con sus orquídeas en macetas y el aroma a café fresco solían reconfortarme. Pero ese día, al cruzar la puerta, sentí un nudo en el estómago. «Carolina», me saludó mi suegra, abrazándome cálidamente. «Pasa, querida, acabo de hacer pastel de pollo». Me senté a la mesa de la cocina mientras ella servía el café. A sus 68 años, doña Teresa conservaba una vitalidad envidiable y una intuición aguda que se manifestó rápidamente. «Algo serio está pasando», afirmó, no como una pregunta, sino como una certeza. «Lo veo en tus ojos». Respiré hondo. No había ensayado ese momento, pero sabía que necesitaba ser directa y honesta. «Roberto me está engañando, doña Teresa», dije finalmente. «Ahora está en Maceió con otra mujer, no pescando con sus amigos, como me dijo». Su rostro primero reflejó incredulidad, luego dolor. Puso la taza en la mesa con manos temblorosas. «¿Estás segura? Mi hijo no sería capaz de eso». Le mostré algunas de las fotos en mi móvil. Con cada imagen, su expresión se endurecía. «Lo vi en el aeropuerto», continué. «Usó el dinero que le di para comprar pasajes para ella y para él». Doña Teresa se levantó lentamente y caminó hasta la ventana. El silencio se prolongó durante varios minutos. «Su padre era igual», dijo finalmente, con la voz casi inaudible. Pensé que Roberto sería diferente. Esta revelación me sorprendió. Roberto siempre se refirió a su padre, fallecido hacía 12 años, como un hombre ejemplar.
Nunca le conté esto a nadie, continuó doña Teresa, volviéndose hacia mí. El padre de Roberto llevó una doble vida durante años. Otra mujer, otro hijo. Lo descubrí cuando Roberto tenía 10 años. Se sentó de nuevo, con los ojos brillando con lágrimas no derramadas. Yo lo perdoné, Carolina. Me quedé con él por Roberto, para que pudiera tener una familia completa. Fue el mayor error de mi vida. Sus palabras me impactaron. Siempre vi el matrimonio de mis suegros como un ejemplo a seguir. ¿Roberto lo sabe?, pregunté. Nunca se lo conté, respondió. Quizás debí haberlo hecho. Tal vez entonces él entendería el daño que causa la infidelidad. Agarró mis manos, arrugadas por décadas de trabajo duro. ¿Qué planeas hacer, hija? Divorciarme, respondí con firmeza. Ya consulté a un abogado. Ella asintió lentamente. Tienes razón. Yo no tuve tu valor cuando tenía tu edad. Antes de que me fuera, doña Teresa me abrazó largamente. Siempre serás mi hija, Carolina, con o sin los papeles de matrimonio. Sus palabras me dieron una fuerza que no esperaba encontrar. Al salir de su casa, me sentí más ligera, como si hubiera dejado atrás un poco del peso que cargaba. Pasé el resto del día haciendo algo que había estado posponiendo: llamar a mis padres en Santos. Necesitaba su apoyo, aunque temía la reacción de mi padre, siempre tradicional respecto al matrimonio. ¿Divorcio? La voz de mi padre sonó consternada cuando finalmente le conté todo. Carolina, esas cosas pasan en los matrimonios. Deberías intentar arreglarlo. Papá, no es una discusión o un malentendido, respondí, conteniendo mi frustración. Me ha estado engañando sistemáticamente. Tu padre solo está preocupado por ti, intervino mi madre en tono conciliador. ¿Sabes cómo habla la gente? ¿Los comentarios de la gente? Mi voz se elevó. ¿Están más preocupados por lo que dicen los demás que por mi felicidad? El silencio al otro lado de la línea fue revelador. Mis padres, a pesar de amarme, estaban atrapados en nociones anticuadas sobre el matrimonio y las apariencias. Te vamos a apoyar, hija, dijo mi madre finalmente. Solo queremos estar seguros de que lo has pensado bien. La llamada terminó con la promesa de que vendrían a São Paulo la semana siguiente. No estaba segura de si la visita sería un gesto de apoyo o un intento de hacerme reconsiderar mi decisión, pero al menos había cumplido con la tarea de informarles. Esa noche Roberto me llamó de nuevo. Su voz sonaba relajada, despreocupada. Mañana vamos a pasar el día en la playa, mintió con naturalidad. Probablemente no tendré señal allí, así que no te preocupes si no contesto. Entiendo, respondí, preguntándome si realmente estaría en la playa o si era solo otra mentira para cubrir un día entero con Elena, sin interrupciones. Cuídate. Te amo, Carol, dijo antes de colgar. Esas palabras que antes me hacían sonreír, ahora me daban náuseas. ¿Cómo podía decirlas con tanta facilidad mientras me engañaba? Al día siguiente, decidí hacer algo que había estado evitando: revisar las fotos de nuestra boda. Necesitaba enfrentarme a ese pasado para poder dejarlo atrás. Abrí el álbum y encontré a 2 personas sonrientes en la playa de Ubatuba. Yo llevaba un vestido blanco sencillo, pero elegante. Roberto, pulcro en su traje claro. Nuestras familias reunidas, brindando por un futuro que ahora se desintegraba. Pasé horas mirando esas fotos, recordando cada momento. Nuestro primer apartamento minúsculo en Lapa, las navidades en Santos con mis padres, los domingos en la feria libre y el cine. ¿En qué momento exacto todo empezó a cambiar? Cuando las sonrisas se volvieron automáticas
y las conversaciones superficiales. Tal vez los problemas estuvieron allí todo el tiempo, escondidos bajo la rutina y la comodidad. Roberto y yo nos convertimos más en compañeros de piso que en pareja. Nuestras conversaciones sobre tener hijos siempre terminaban siendo pospuestas. El año que viene, cuando me asciendan en la empresa, decía él. Ahora entendía que probablemente nunca quiso formar una familia conmigo. Esa tarde, Marcia vino a visitarme. Trajo comida japonesa y una botella de vino. «¿Cómo estás?», preguntó mientras servía las bebidas en el salón. «Mejor de lo que esperaba», respondí honestamente. Creo que una parte de mí ya sabía que algo andaba mal. Simplemente no quería verlo. Marcia asintió, comprensiva. «¿Ya pensaste en lo que vas a hacer cuando él vuelva?» «No estaré aquí», dije, sorprendiéndome a mí misma con la decisión que acababa de tomar. «Dejaré los papeles del divorcio sobre la mesa y me iré. No quiero una confrontación dramática». «¿Dónde te quedarás?» «Contigo», dije, sonriendo débilmente. «Si la oferta sigue en pie, solo hasta que encuentre un lugar para mí. Mi casa es tu casa. Lo sabes», respondió ella, abrazándome. Esa noche, después de que Marcia se fuera, empecé a empacar mis pertenencias personales. Ropa, libros, recuerdos familiares. Me sorprendió lo poco que realmente me importaba conservar de nuestra vida juntos. Mientras guardaba mis cosas en las maletas, encontré una caja con cartas que Roberto me había escrito durante nuestro noviazgo. Palabras de amor, promesas, sueños compartidos. Las releí una por una, tratando de entender qué había pasado con ese hombre que parecía amarme tan sinceramente. La última carta, escrita pocas semanas antes de nuestra boda, terminaba con una frase que ahora sonaba dolorosamente irónica. «Prometo serte fiel todos los días de mi vida, en los buenos y malos momentos, porque no puedo imaginar un futuro en el que no estemos juntos». Guardé las cartas en la caja y la puse junto a las cosas que dejaría atrás. Ese pasado ya no me pertenecía. Roberto regresaría en 2 días. El tiempo pasaba, y con él mi antigua vida se desvanecía. Pero por primera vez, desde que lo vi en el aeropuerto con Elena, sentí que podía respirar sin el dolor aplastando mi pecho. Había un futuro esperándome más allá de esa traición, y estaba decidida a encontrarlo. La víspera del regreso de Roberto, terminé de organizar todo. Empaqué lo esencial y llevé mis pertenencias más importantes al apartamento de Marcia. El resto podría esperar hasta que la situación legal estuviera más clara. El doctor Méndez me había enviado los papeles preliminares del divorcio. Los imprimí y los puse en un sobre manila sobre la mesa del comedor, junto con una carta breve, pero impactante, que escribí después de varios borradores. «Roberto, sé toda la verdad sobre tu pesca en Maceió y sobre Elena. No tienes que inventar más mentiras. Ya he iniciado el proceso de divorcio y mi abogado se pondrá en contacto contigo. No intentes buscarme. Necesito espacio y tiempo. Carolina». Simple, directa, sin reproches emocionales. No quería darle la satisfacción de ver lo mucho que me había herido. Esa última noche en nuestra casa fue extraña. Caminé por cada habitación, despidiéndome silenciosamente de los espacios que habíamos compartido. En el dormitorio, cambié las sábanas y organicé meticulosamente mi parte del armario, vaciando los cajones que antes guardaban mi ropa. Roberto llamó alrededor de las 11 de la noche. Su voz sonaba un poco tensa, quizás por el alcohol. «Volvemos mañana», dijo. «Te extraño mucho, Carol». «Yo también», mentí,
sorprendida por la facilidad que ahora tenía. ¿A qué hora llegas? El vuelo aterriza a las 4. Patty me dejará en casa. No te preocupes por ir a buscarme. Patty, el amigo imaginario que ni siquiera estaba en Maceió. Me pregunté si ese hombre realmente existía o era solo un nombre que Roberto usaba como coartada. Genial, respondí. Te veo para cenar entonces. Cuando colgué, sentí una extraña calma. Sería la última conversación que tendríamos como casados, aunque él aún no lo supiera. A la mañana siguiente, me levanté temprano. Dormí sorprendentemente bien, como si mi cuerpo y mi mente finalmente hubieran aceptado la realidad y estuvieran listos para seguir adelante. Preparé café y me senté en el pequeño balcón con vista al jardín del condominio. El cielo de São Paulo amaneció despejado, una rareza que parecía un buen augurio. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de doña Teresa. ¿Estás bien, querida? Estoy aquí para lo que necesites. Le respondí, agradeciendo su apoyo y confirmando que seguiría con mis planes. No le había contado exactamente lo que haría hoy, pero ella parecía entender que un final definitivo era inminente. Al mediodía, Marcia llegó para ayudarme con las últimas cajas y ofrecer apoyo moral. ¿Estás segura de que no quieres estar aquí cuando él llegue?, preguntó ella mientras poníamos mi portátil y algunos documentos importantes en su coche. ¿Puedo quedarme contigo? Negué con la cabeza. No quiero armar una escena. Además, no tengo nada más que decirle. Antes de irme, dejé las llaves de la casa encima del sobre con los papeles del divorcio. Fue un gesto simbólico. Estaba devolviendo no solo el acceso a nuestro hogar compartido, sino a toda la vida que construimos juntos. Vámonos, dije finalmente, cerrando la puerta detrás de mí. El apartamento de Marcia en el barrio de Pinheiros era considerablemente más pequeño que mi casa, pero tenía una energía acogedora que necesitaba desesperadamente. Pasamos la tarde organizando mis cosas en la habitación de invitados y pidiendo comida india a domicilio. A las 4:30, mi teléfono empezó a vibrar insistentemente. Roberto llamó varias veces. Dejé que las llamadas cayeran en el buzón de voz. ¿No vas a contestar?, preguntó Marcia, mirándome preocupada. Ya debe haber llegado a casa y encontrado la carta, respondí silenciando el teléfono. No tiene sentido hablar ahora. Los mensajes empezaron a llegar. ¿Dónde estás? Necesitamos hablar, por favor. Puedo explicarlo todo. No es lo que estás pensando. El último cliché me hizo reír amargamente. No era lo que yo pensaba. Lo había visto con mis propios ojos. Había leído sus mensajes. Sabía cada detalle de su farsa. Finalmente, llegó un mensaje de voz. Dudé, pero decidí escucharlo. Carol, por favor, vuelve a casa. Cometí un error, lo admito. Pero 7 años de matrimonio no pueden terminar así. Te amo. Siempre te he amado. Ella no significa nada para mí. Fue solo, no sé, una estupidez, un momento de debilidad. Podemos arreglar esto, ir a terapia, lo que quieras. Por favor, llámame. Su voz sonaba quebrada y desesperada. Antes, esto habría sido suficiente para conmoverme. Ahora, solo sentía una mezcla de lástima y desprecio. Típico, comentó Marcia después de escuchar el mensaje. Ahora, ella no significa nada después de meses engañándote. Asentí, recordando las fotos, los mensajes, las mentiras elaboradas. No había sido un caso de una noche, sino una traición constante y calculada. A las 7 de la tarde, cuando las llamadas y mensajes de Roberto ya eran casi frenéticos, decidí enviarle un único mensaje. No hay nada de qué hablar. Mi abogado se pondrá en contacto contigo para informarte los detalles del divorcio.
Por favor, respeta mi decisión y no insistas. Bloqueé su número inmediatamente. Necesitaba paz para procesar todo lo que había sucedido. Esa noche, Marcia y yo vimos películas y bebimos vino, tratando de mantener mi mente ocupada. A pesar de la tristeza que aún sentía, había también una extraña sensación de liberación. Por primera vez en mucho tiempo, no tuve que fingir que todo estaba bien cuando sabía que no lo estaba. A la mañana siguiente, recibí una llamada del doctor Méndez. Su esposo se puso en contacto conmigo, me informó. Estaba bastante alterado, pero le dejé claro que cualquier comunicación debe hacerse a través de mí o de su representante legal. Gracias, respondí, aliviada de que Roberto estuviera al menos siguiendo los canales formales. Dijo algo más, continuó el abogado. Insiste en hablar con usted personalmente. Eso no será posible por ahora, reiteré. También mencionó que está dispuesto a hacer cualquier cosa para salvar el matrimonio. Suspiré profundamente. Mi decisión está tomada, doctor. Quiero seguir adelante con el divorcio. Entiendo perfectamente, señor Almeida. Procederemos según lo planeado. Cuando colgué, me sentí fortalecida. Temía que Roberto intentara manipularme emocionalmente, pero tener al abogado como intermediario me dio la distancia necesaria para mantenerme firme. Ese día, recibí un mensaje inesperado. Elena Vasconcelos quería verme. Su mensaje fue breve, pero directo. Carolina, sé que debe odiarme y lo entiendo, pero hay algunas cosas que necesitas saber. ¿Podemos vernos? Mi primer impulso fue ignorarla, pero la curiosidad me ganó. ¿Qué podría querer decirme la amante de mi marido? Después de consultar a Marcia, decidí aceptar el encuentro, pero en mis términos. Mañana, a las 11, en el Café Bourbon en Pineiros. Tienes 30 minutos. El café que elegí estaba a pocas manzanas del apartamento de Marcia, y era un lugar público donde me sentiría segura. Marcia también prometió estar en una mesa cercana, por si necesitaba apoyo. La noche anterior a la reunión, apenas pude dormir. Miles de preguntas rondaban mi cabeza. ¿Vendría Roberto también? ¿Sería una trampa para intentar convencerme de perdonarlo? ¿O Elena realmente tenía algo importante que decirme? Llegué al café 15 minutos antes de la hora acordada y elegí una mesa con vista a la entrada. Marcia se acomodó discretamente en una esquina, fingiendo trabajar en su portátil. Puntualmente a las 11, Elena entró. Vestía jeans y una blusa sencilla, muy diferente a la mujer elegante que vi en el aeropuerto. Parecía nerviosa mientras examinaba el salón hasta encontrarme. «Gracias por venir», dijo, sentándose frente a mí. La observé en silencio. Era atractiva, sí, pero no tan deslumbrante como había imaginado. Tenía más o menos mi edad, quizás un poco menos. «Tienes 30 minutos», respondí secamente. «¿Qué quieres decirme?» Elena respiró hondo antes de hablar. «Primero, quiero disculparme. Sé que no significa nada, pero tengo que decirlo». «¿Roberto sabe que estás aquí?» La interrumpí. «No», negó rápidamente. «De hecho, terminé con él ayer». Esto me sorprendió. No era el giro que esperaba. «¿Por qué?» «Porque me mintió, al igual que le mintió a usted», respondió, bajando la mirada. Me dijo que estaban separados, que solo vivían juntos por cuestiones financieras mientras finalizaban el divorcio. Una risa amarga escapó de mis labios. «Clásico. ¿Y le creíste?» «Al principio, sí», admitió. «Pero con el tiempo, algunas cosas no tenían sentido. Nunca podía quedarse toda la noche. Siempre tenía excusas para no presentarme a sus amigos».
Tomó un sorbo del agua que el camarero había traído antes de continuar. Cuando planeamos el viaje a Maceió, me prometió que, al volver, haría pública nuestra relación. Dijo que finalmente le contaría la verdad a usted. Asentí lentamente, procesando la información. ¿Cuándo descubriste que te estaba mintiendo sobre nuestro matrimonio? Hace 3 semanas, confesó. Vi una foto tuya reciente en Instagram, en la fiesta de cumpleaños de su madre. No parecían una pareja en proceso de divorcio. Yo recordaba perfectamente eso. La fiesta de cumpleaños de doña Teresa, donde Roberto y yo posamos sonriendo para una foto familiar. Pura farsa. ¿Y aún así fuiste a Maceió con él? Pregunté, sin poder ocultar mi desprecio. Quería confrontarlo donde no pudiera escapar, explicó. Y lo hice. Me confesó todo esa primera noche. ¿Y continuaron el viaje? Mi incredulidad era evidente. Elena tuvo la decencia de sonrojarse. Fue estúpido, lo sé. Dijo que me amaba, que renunciaría a todo por mí. Las mismas viejas mentiras. Permanecí en silencio, observándola. Una parte de mí quería odiarla, pero otra parte reconocía que ella también había sido manipulada, aunque de forma diferente. ¿Por qué me estás contando todo esto?, pregunté finalmente. Elena sacó un sobre de su bolso y lo deslizó sobre la mesa. Porque encontré esto en su maleta mientras buscaba mi protector solar. Creo que deberías verlo. Abrí el sobre con cautela. Contenía documentos bancarios y extractos de una cuenta conjunta que yo desconocía, a nombre de Roberto y su primo Gustavo. Las transacciones mostraban transferencias regulares de nuestra cuenta conyugal a esa cuenta secreta durante los últimos 3 años. Ha estado desviando dinero, explicó Elena. Su primo tiene negocios en Uruguay. Creo que se estaba preparando para el caso de que usted lo descubriera algún día. La revelación me golpeó de lleno. No solo había sido infiel, también me había estado robando sistemáticamente. ¿Por qué me estás ayudando?, pregunté, genuinamente confundida. Porque sé lo que es ser traicionada, respondió con una sonrisa triste. ¿Y por qué? Por extraño que parezca, creo que te lo debo. Nos quedamos en silencio por un momento, 2 mujeres unidas por la traición del mismo hombre. Gracias, dije finalmente, guardando los documentos. Esto será útil para mi abogado. Elena asintió y se levantó para irse. Una cosa más, añadió. Ten cuidado. Cuando le dije que sabía sobre ti, que sabía que su matrimonio no se había acabado, se puso muy agresivo. Nunca lo había visto así antes. Sus palabras me alertaron. Yo conocía a Roberto como alguien de temperamento controlado, pero las personas acorraladas pueden volverse impredecibles. Lo tendré en cuenta, respondí, después de que Helena se fue. Marcia se acercó a mi mesa. ¿Estás bien? ¿Qué quería? Le mostré los documentos y le conté sobre nuestra conversación. Esto cambia las cosas, comentó Marcia después de revisar los papeles. Deberías llamar a tu abogado de inmediato. Esa tarde, el doctor Méndez confirmó mis sospechas. Roberto estaba preparando un plan de contingencia financiera, probablemente para proteger sus bienes en caso de divorcio. Con esta evidencia, podemos solicitar una auditoría completa de sus finanzas, explicó el abogado, y podemos alegar mala fe en la gestión de los bienes conyugales. Al colgar, sentí una mezcla de tristeza y determinación. El hombre con el que había compartido mi vida había traicionado mi confianza, no solo emocionalmente, sino también financieramente. Cada nueva revelación parecía confirmar que había tomado la decisión correcta al dejarlo. Esa noche, recibí un mensaje de doña Teresa. Roberto vino a verme. Está destrozado.
pero le dije que estaba de tu lado. Se puso muy bravo. Nunca lo había visto así. Cuídate, hija. Su advertencia, sumada a la de Elena, me preocupó. ¿Qué haría Roberto ahora que sus mentiras se estaban desmoronando a su alrededor? La respuesta llegó a la mañana siguiente, cuando el portero del edificio de Marcia me informó que un hombre estaba preguntando por mí, insistiendo en que era una emergencia familiar. Roberto me había encontrado y, a juzgar por la descripción del portero, estaba alterado y posiblemente borracho. No venía en son de paz. El juego de las apariencias había terminado. Ahora comenzaba la verdadera batalla. La noticia de que Roberto me había localizado me puso en alerta. Marcia insistió en que pidiera una orden de alejamiento. Y aunque el Roberto que yo conocía nunca había sido violento, las advertencias de Elena y doña Teresa resonaban en mi mente. Llamé al doctor Méndez para iniciar el proceso de medidas cautelares. Esa tarde recibí una llamada de un número desconocido. Era Roberto. Carolina, por favor, no cuelgues. Su voz sonaba ronca. Necesito verte, explicarlo todo. Terminamos en el momento en que decidiste traicionarme, respondí con calma. No solo con otra mujer, sino también desviando nuestro dinero a cuentas secretas. Su silencio confirmó que no esperaba que yo supiera lo de las cuentas en Uruguay. Puedo explicarlo, dijo finalmente. El dinero era para nuestro futuro. Basta de mentiras. Cualquier comunicación debe hacerse a través de nuestros abogados. Colgué y bloqueé el número. Minutos después, recibí un mensaje en Instagram. Roberto había creado una nueva cuenta. Si no quieres hablar conmigo, iré a casa de tus padres. Ellos merecen saber la verdad de por qué estás destruyendo nuestro matrimonio. Llamé inmediatamente a mi madre para avisarles. No te preocupes, hija, me tranquilizó ella. Tu padre y yo estamos de tu lado, completamente. Sus palabras me sorprendieron. Yo esperaba resistencia, especialmente de mi padre. En serio, Carolina, quizás no siempre lo demostremos, pero tu felicidad es lo más importante para nosotros. Los días siguientes fueron un torbellino de actividades jurídicas. El doctor Méndez obtuvo las medidas cautelares e iniciamos la investigación financiera. Los documentos que Elena me entregó eran solo la punta del iceberg. Roberto había estado desviando dinero sistemáticamente durante años. Una semana después, volví a casa, acompañada por Marcia y un oficial de justicia, para recoger el resto de mis pertenencias. Roberto no estaba allí, pero la evidencia de su estado emocional era visible. Botellas vacías, ropa tirada, platos sucios. En nuestro dormitorio encontré nuestras fotos de boda rasgadas en pedazos. Sorprendentemente, esto no me afectó. Esos recuerdos ya no eran míos. Mientras hacía las maletas, encontré una caja de exámenes y folletos de fertilidad que había guardado 2 años antes. Roberto siempre encontraba motivos para posponer tener hijos. Ahora entendía que nunca tuvo la intención de formar una familia conmigo. Al salir de la casa, sentí una extraña sensación de cierre. Ya no era mi hogar, solo un lugar donde había vivido. Esa misma semana, encontré un apartamento pequeño, pero iluminado, en el barrio Vila Madalena. El día que firmé el contrato de alquiler, me sentí esperanzada. Este lugar representaba mi nuevo comienzo. Mi jefe en el banco fue sorprendentemente comprensivo cuando expliqué mi situación, recordándome que tenía una identidad profesional sólida, independiente de mi matrimonio fallido. Las semanas siguientes se dedicaron a crear mi nuevo hogar. Pinté las paredes con colores que siempre me gustaron,
pero que Roberto consideró demasiado extravagantes. Cada decisión fue exclusivamente mía. Durante una exposición fotográfica en el MASPE, conocí a Renata, una fotógrafa que también estaba reconstruyendo su vida después de un divorcio. Nuestra amistad creció rápidamente basándose en experiencias compartidas. 6 meses después, recibí la noticia. El juez había emitido la sentencia sobre nuestro divorcio. Las condiciones eran favorables. Yo recuperaría mi inversión en la casa, además de una indemnización por los fondos que Roberto había ocultado. Esa tarde, reflexioné sobre el camino que había recorrido. El dolor no había desaparecido por completo, pero ya no dominaba mi vida. Se había transformado en sabiduría, fuerza y autoconocimiento. En mi diario, escribí: hoy dejé oficialmente de ser la esposa de Roberto, pero la verdad es que dejé de serlo hace mucho tiempo. Hoy no marca el fin de nada, sino la confirmación de un nuevo comienzo que yo misma he creado. Un año ha pasado desde aquel día en el aeropuerto. La vida siguió adelante, transformándose de maneras inesperadas. La casa que compartíamos fue finalmente vendida. Con mi parte y mis ahorros, compré un apartamento con terraza, donde cultivé hierbas y flores. Mi carrera profesional despegó. El departamento de análisis de riesgos que yo coordinaba se convirtió en un modelo de eficiencia y recientemente me ofrecieron la oportunidad de supervisar la implementación del mismo modelo en las filiales de Río de Janeiro y Brasilia. Mi círculo social también floreció. Renata se convirtió en una amiga cercana y juntas formamos un grupo de mujeres que se reunían semanalmente. Durante uno de esos encuentros, Marcia preguntó: ¿has pensado en salir con alguien de nuevo, Carol? He recibido algunas invitaciones, admití, pero no siento la necesidad de apresurarme. No se trata de prisa, añadió Renata. Se trata de estar abierta a las posibilidades. La oportunidad surgió durante uno de mis viajes a Brasilia. En el Museo Nacional, mientras admiraba una exposición de arte contemporáneo, literalmente me topé con Felipe, un economista que trabajaba en el Banco Central. Pasamos la tarde explorando el eje monumental. La conversación fluyó de forma natural y terminamos cenando juntos. El pasado es importante, reflexionó Felipe, pero no podemos vivir en él. Tenemos que construir sobre sus cimientos, no permanecer atrapados en sus ruinas. Sus palabras resonaron profundamente en mí. ¿No era exactamente eso lo que había estado haciendo en el último año? Intercambiamos números sin promesas ni expectativas, solo con la agradable sensación de haberme conectado con alguien que entendía mi camino. Los meses siguientes trajeron un ritmo tranquilo de mensajes diarios y visitas ocasionales entre nuestras ciudades. No era una relación convencional, dada la distancia y nuestras exigentes carreras, pero nos funcionó. Cierta tarde, mientras organizaba fotos antiguas, encontré una foto mía con Roberto en nuestra boda. Por primera vez, pude mirarla sin dolor. Era simplemente un momento del pasado, un capítulo cerrado. Decidí llamar a doña Teresa, que se había convertido en una confidente. ¿Cómo le va a Roberto?, pregunté. Está encontrando su camino, respondió ella. Dejó la constructora y está trabajando con el primo en Uruguay. ¿El mismo primo que le ayudó a esconder dinero? El mismo. No apruebo lo que hizo, pero es mi hijo. Espero que aprenda de sus errores. Yo también lo espero, dije sinceramente. Al colgar, me di cuenta de que lo decía en serio. Ya no quería que Roberto sufriera. Su vida ya no me afectaba. Esa noche, Felipe me llamó con novedades. Le habían ofrecido liderar un proyecto en São Paulo durante al menos 2 años. Estos meses conociéndote han sido los más significativos de mi vida en mucho tiempo, añadió. No quiero apresurar nada,
pero estoy completamente involucrado contigo. Yo también, respondí. Estoy lista para ver a dónde nos lleva esto. 2 semanas después, Philippe se mudó a São Paulo, a un apartamento cerca del mío. 6 meses después, mientras celebrábamos mi cumpleaños en mi terraza, me di cuenta de algo fundamental. La traición de Roberto había sido, en realidad, el inicio de mi verdadera vida. Si nunca lo hubiera visto en aquel aeropuerto con Elena, podría haber continuado en un matrimonio vacío durante años, conformándome con menos de lo que merecía. Más tarde esa noche, después de que todos se fueron, Felipe tomó mi mano. ¿Sabes lo que pensé la primera vez que te vi? Que tenías una luz especial, como si hubieras pasado por algo difícil y salido más fuerte. Tuviste razón, admití, y cada día me siento más agradecida por ese camino difícil, porque me trajo hasta aquí. Bajo el cielo estrellado, comprendí que mi verdadero destino nunca fue ser la esposa de Roberto. Mi destino era ser una mujer completa, capaz de amar por elección y no por dependencia. Aquel día en el aeropuerto, cuando vi a mi marido partir con su amante usando el pasaje que yo había pagado, no estaba presenciando el final de mi historia. Estaba presenciando, sin saberlo, el verdadero comienzo. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirse y dime en los comentarios qué parte te dejó boquiabierto. Y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no publico aquí. Te espero allí.